¿Cómo está? Muy buenas tardes. No, el agradecido soy yo, nosotros en el Departamento de Educación, por la cobertura que UFRO Medio siempre le da a a nuestras actividades que hacemos, esta vez en la semana del Día del Profesor y la Profesora. Claro, partieron este martes y esto se prolonga hasta el viernes con una serie Así es. de paneles y personas invitadas a conversar ahí. Sí, iniciamos el martes con la conferencia del doctor Carlos Calvo, que fue sobre educadores y educadoras como hacedores de esperanza, una muy linda conferencia, muy motivante. Ayer tuvimos a 3 exalumnos nuestros en un recital poético muy maravilloso. Hemos tenido bastante gente de muchos países, no en cantidad, pero sí en calidad, digamos. Hemos tenido gente de prácticamente todos los países latinoamericanos las 2 primeras noches. Y hoy día tenemos una conferencia excepcional del doctor Antonio Paoli Bolio de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Este doctor tiene la gracia que él tuvo su formación en una universidad en Estados Unidos en interculturalidad y ha trabajado toda su vida en el estado de Chiapas con profesores rurales indígenas. Entonces lo elegimos por la proximidad a nuestra región. Y la conferencia que él va a dar es Magisterio y Resiliencia. Creo que toda la persona que trabaja, sobre todo en el área rural, están fuertemente invitados porque van a gozar de un espacio de aprendizaje exquisito hoy día en la noche. Así es que eso es. Y mañana viernes, es justo el día del profesor y la profesora, que ya les saludamos anticipadamente, les tenemos un regalo. Nosotros, y ustedes han difundido mucho, hemos hecho 3 seminarios internacionales sobre inclusión educativa. Eso lo sistematizamos en un libro y ese libro hacemos el lanzamiento latinoamericano mañana. Y todas las personas que se registren, que esperamos que sean miles, nosotros les vamos a regalar el libro a todos ellos. Tenemos un sistema de registro y que asistan inscritos, asistan a la presentación del libro, les enviaremos de regalo ese libro. Y el doctor Antonio Paoli acaba de publicar un libro también de educación intercultural, el cual también va a ser regalado como un obsequio nuestro al Día del Profesor. Así que estamos bien Qué contentos con esto. interesante, qué interesante esto, ¿ah? Hasta el concepto Semana de la El profesor, Profesoría. sí. Bueno, en realidad ahí hay un problema porque es un slash de ser profesor y profesora, pero como quedó como casi directa se lee profesoría, ¿no? Pero es profesor y profesora, no es un neologismo. Pero que hay como una integración del profesor incluso en género. Sí, claro. Claro, y mire, y quería aprovechar de consultarle, porque evidentemente cuando usted me habla de estos paneles que dicen relación de las experiencias en el proceso de educación, siempre hay un análisis que se hace en el tema de la educación y particularmente en regiones y en donde se recuerda mucho al profesor normalista y se dice que se ha perdido esa mística que tenía ese tipo de escuela respecto de la formación del profesor que hoy egresa de las universidades. ¿Es tan así? ¿Y qué preponderancia tenía en la educación precisamente este sentido normalista que los antiguos, que la gente de más edad siempre recuerda? Yo creo que cada época y cada tiempo tiene su afán. Antes que existieran los laboratorios, los médicos auscultaban y tenían otra forma de diagnóstico. Y estaban preparados para otra época. Avanzado la ciencia y la tecnología y evalúan de otra manera a sus pacientes y piden mucho más información. Los profesores lo mismo. Creo que los profesores normalistas formaron una gran época histórica de este país y aportaron al desarrollo del país y formaron generaciones con una mística bastante interesante, sobre todo un compromiso. Creo que la gran diferencia entre el profesor normalista y el profesor probablemente egresado de universidades es el compromiso personal que tenían con su profesión, su motivación y su identificación. Pero también hay que concordar que había una sociedad que los respetaba muchísimo más que ahora. Entonces, son dos momentos históricos distintos. No me atrevo a hacer la comparación de decir que unos eran mejores o otros eran peores. Lo que sí es claro es que recuerdo aquellos profesores normalistas con mucha entrega, mucho corazón, pero también había una sociedad que demandaba eso y que permitía eso. Una sociedad mucho más tranquila, mucho
más lenta que la que hay ahora. Ahora tenemos una velocidad de comunicación y todo que no permite probablemente esa quietud que ese profesor tenía para ese compromiso y ese tiempo que tenía para dedicarle a sus estudiantes. Pero se han ido perdiendo esas cosas, han ido avanzando en otras y son dos periodos históricos distintos. Claro, Ahora la además respuesta también no hoy la podéis día... llevar. Yo creo que la formación de profesores hoy en día requiere de una gran maniobra de adaptación a los nuevos tiempos. Las universidades deben responder formando profesionales de acuerdo a los nuevos tiempos. Yo creo que en algún sentido las universidades tienen un poco de deuda con este tema. Claro, y además habrá que tener en cuenta que hoy día el alumno no es como el de hace 30 o 40 años atrás. Hoy día el alumno no solo tiene la fuente, que es el profesor, respecto del tema que se está analizando, se está entregando como fuente educativa. Tiene una variedad inmensa donde él muchas veces ha avanzado en el tema diario y puede dar a conocer posiciones distintas como estructura de la sala de clase o de la clase que en ese instante se está entregando. ¿Un poco es eso? Así es, lo que pasa es que hoy en día, digamos, un profesor en una sala de clase ya no es el dominador del contenido. Son 30 o 45 personas que saben del contenido e incluso en muchos casos pueden estar hasta más actualizados que el profesor por la cantidad de información disponible que hay. Por lo tanto, el rol ahora del profesor es un poco de moderador y de orientador hacia los aprendizajes más correctos o los contenidos más eficaces. Entonces, desde este punto de vista, el profesor también tiene hoy en día una desventaja porque no va adquiriendo las competencias de las demandas de informática como la tienen los estudiantes. Por lo tanto, estos nativos digitales están lejos de lo que son los profesores hoy en día en ese tema. Y esto no es cosa de bien o mal, es simplemente de un devenir histórico. En esta misma pandemia, por ejemplo, tenemos problemas de profesores que tienen 40 años de servicio que en realidad estar frente a un computador ya era un drama y ahora el drama es mucho mayor, tienen que aprender con sus estudiantes y están en desventaja. Entonces, esto también hay un término de pérdida de equilibrio respecto de la autoridad. Pero yo creo que personalmente la función social es la que más me preocupa. Hay demasiada gente metida opinando en educación sin ser profesionales de la educación y esto, digamos, genera un ruido y genera una desesperanza de parte de los profesores para hacer bien las cosas. Pero más allá de eso, cada persona que hoy en día lee en un 99% se los debe a sus profesores. Por lo tanto, el día de mañana es un día de celebrar la historia de la cultura en Chile y de quienes ponen en el cerebro de los niños, de las personas, ese amor por las cosas que van a hacer. Otra cosa es que después se olviden quiénes fueron los que estuvieron con ellos en sus primeros pasos, independientemente de la profesión que tengan. Pero aunque ellos se olviden, la memoria social queda. Nosotros los profesores tenemos un rol preponderante en la sociedad y hay que valorarlo como tal. Este tan recordado Día del Maestro, que mañana recordamos como el Día de los Profesores y Profesoras. Me dice Eugenio Carinado, ¿dónde inscribirse? Quiero ese libro intercultural, por favor. ¿Podemos dar la dirección a fin de que también la podamos tener en pantalla y la gente interesada puede ingresar? Sí, es una dirección bastante larga. Mire, lo que voy a hacer en este momento se la voy a compartir. ¿Ya? Porque es un registro electrónico. Entonces, si se la leo no va a servir de nada, se la comparto, ¿ya? Para que ustedes la tengan ahí, a lo mejor la puedan... la puedan mostrar para que la gente pueda ingresar. Claro, para que la gente se pueda inscribir. ¿Ya? Así que... Pero también después las ponencias están todas en el YouTube Live, Educación UFRO se llama el canal. Eso, y ahí es súper importante. Ahí encuentran todo lo que estamos haciendo. Educación UFRO, entonces. Educación UFRO en YouTube y van a encontrar todas las conferencias de todos los seminarios, ya lo que hicimos, el lindo recital que hicimos anoche y lo que vamos a seguir haciendo queda todo, digamos, estampado allí. Así es que yo le comparto en un minuto la información de dónde inscribirse y usted ahí si puede hacer la invitación a los auditores de sus programas. Muy bien. Nelson Araneda,
coordinador de vinculación con el medio del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera. Agradecerle su tiempo y estas buenas iniciativas, porque permite que la gente en general, y que deberemos reconocer que esto ha sido producto básicamente de esta condición hoy día de comunicación, cualquiera persona puede ingresar que tenga interés en estos temas y pueda escuchar cómo se ve la educación en el mundo. Así es. Yo antes quisiera agradecer nuevamente a UFRO Medios la gran deferencia que tienen con nosotros para ayudar a difundir nuestras actividades, y también felicitarles por ser un medio serio en comunicación y poner toda esta idea en la sociedad. Así que muchísimas gracias.